de nuestro temario. Como tal, pues son todas las... Vamos a desglosar cada una de ellas. Bueno, principalmente vamos a ver una introducción sobre el tema, la exploración del riñón y la vía urinaria. Estas pues se han llevado a cabo en la contemplación médica, ya que nos permite pues dar un diagnóstico. Son muy utilizadas también, ya que pues nos permiten ver y valorar la morfología y fisiología de los riñones. También pues la utilizamos para dar un diagnóstico más certero y de esta manera pues poder dar al paciente un seguimiento y un tratamiento adecuado. También pues son muy utilizadas por el hecho de que son mínimamente invasivas, el hecho de que pues no le produce tanto daño al paciente. Y bueno, ahorita vamos a estar tratando cada una de ellas. Primero tenemos la radiología de abdomen simple. Esta es una de las más utilizadas antes de programar alguna otra para poder evaluar la situación o si hay alguna anomalía y después con otra comprobar y verla de mejor imagen. En esta imagen, bueno, yo se las puse por el hecho de que, como sabemos, son retroperitoneales. En esta radiografía el paciente sí tiene que llevar a cabo una preparación antes de hacérsela, ya que pues el gas y las heces pueden intervenir en la imagen, entonces pues aquí sí se le sugiere que se haya laxado o esté en ayunas para que no interfiera con la imagen. Bueno, la radiografía de abdomen simple nos va a permitir valorar tanto el tamaño, la forma, situación de ambos riñones. También nos va a permitir valorar en el hecho de que haya alguna patología, tanto anormalidades de un contorno, que pueda ser masas renales, o la existencia de algunas calcificaciones que vamos a evaluar pues más adelante en el programa. Y como tal, ya aquí está la imagen en el hecho de cómo vamos a estar nosotros observando pues a los riñones. Y aquí les tengo una radiografía de abdomen simple. Esta pues se realiza en decúbito supino y pues en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver como tal la radiografía y en el lado derecho como una representación gráfica de tal o diagrama de cómo la vamos a observar. Como podemos ver, no sé si ven mi cursor. Bueno, pues aquí está el riñón derecho. Miren, si podemos apreciar, aquí sí se ve el gas. Entonces puede interferir en el hecho de que el paciente no haya estado en ayunas, es por eso que sí se sugiere. Aquí podemos ver pues el riñón está en una posición normal. Igual aquí vamos a poder apreciar el riñón derecho. El riñón derecho, por el hecho del hígado, puede que ser un poco pues cubierto, no podamos apreciar bien, pero pues igual se hacen diferentes métodos. Y pues aquí podemos apreciar lo que es el músculo psoas. Y pues ya lo de las vértebras, acá mero abajo vamos a tener pues lo que es la vejiga. Y esto es todo en una representación normal. No, aquí no pues apreciamos ningún cálculo, nada, simplemente la imagen es de manera todo normal. Después vamos a tener la ecografía renal y pélvica. Esta es mediante sondas. Entonces, pues aquí sí tenemos que tener un poco más de tecnicidad. La persona que esté realizando esta ecografía tiene que tener pues el conocimiento adecuado tanto de la anatomía, ya que él es el que lo va a manipular y lo va a interpretar. Igual se realiza en decúbito supino, contralateral al riñón que se está pues explorando, o se puede hacer en posición prono. También se puede abordar de manera subcostal. Y pues aquí se hacen barridos longitudinales, transversos, para poder observar todo el riñón. Una ventaja de este estudio es que no utiliza radiación ionizante, entonces se puede realizar cuantas veces sea necesario. Aquí en la imagen de la izquierda podemos apreciar que, bueno, el riñón derecho lo vamos a encontrar en la línea axilar media y con relación a la línea axilar anterior. Y el izquierdo va a ser con la línea axilar media y la línea axilar posterior. Y bueno, aquí en la ecografía renal y pélvica vamos a evaluar diferentes cosas, como es la situación renal, el tamaño renal, la anatomía renal, que en esta es la ecoestructura, la regularidad cortical, la ecogenicidad cortical y delimitaciones corticomedulares. Bueno, la situación renal, como ya lo vimos en el tema de anatomía y fisiología, pues se encuentra en la parte retroperitoneal, laterales respecto a los grandes vasos. Cabe recalcar que aquí pues vamos a ver al riñón izquierdo más en la parte craneal y al riñón derecho pues más abajo por el hecho del hígado. Cuando estamos haciendo la exploración y no encontremos algunos de los riñones, tenemos que buscar pues en todo el abdomen, ya que hay pues obviamente riñones ectópicos o algunos pacientes carecen incluso de algún riñón.
Después vamos a tener el tamaño renal. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues simplemente se está llevando la evaluación de la parte longitudinal del riñón. Si podemos apreciarlo, aquí se está midiendo. Y bueno, en el tamaño renal nosotros vamos a evaluar varias cosas, tanto la estatura de la persona, ya que esto pues influencia mucho en el tamaño longitudinal que vamos a estar teniendo. Obviamente en hombres es más grande que en mujeres, pues obviamente en niños va a ser más pequeño. También la edad, a los 20 años llega a su longitud máxima y en los 50 adelante tiene una pérdida progresiva. El estado de hidratación, pues también influye. En el embarazo se ve un aumento fisiológico. En la pérdida de masa renal, pues aquí se le hace un enfoque congénito, pues puede que no tenga algún riñón. Y igual el tabaco, aquí hay una relación inversa en el consumo de tabaco y el tamaño del riñón. Y también vemos la variabilidad intra e interrespirator, que pues se da aproximadamente un 5%, y aquí pues vamos a evaluar también lo que es el volumen del riñón. Se hace pues con la longitud transversal, longitudinal y de grosor, L1, L2 y L3. Como ya habíamos visto en el tema pasado, pues muchos lo manejan entre longitudinal 11 o 12. El transverso pues puede variar, muchos lo manejan en 6 como determinado, pero también unos dicen que de 4.5 a 6. Y el de grosor, pues unos manejan de 2, 3, y pues eso depende mucho también lo que les mencionaba, la estatura, y esto se multiplica por 0.49 centímetros cuadrados y pues nos da el volumen como tal del riñón. Vamos a tener que obviamente el volumen del riñón izquierdo se menciona que es mayor al del derecho. El izquierdo se va manejando de unos 146 centímetros cúbicos y el derecho de unos 134 centímetros cúbicos. Y también en la ecografía podemos evaluar lo que es pues el tamaño del parénquima, que igual ahorita lo vamos a estar viendo en las demás imágenes. Y la parte cortical, el parénquima de 15 a 20 milímetros y el cortical de 7 a 10 milímetros. También vamos a evaluar lo que es la ecoestructura. Aquí pues lo estamos viendo en un corte longitudinal, entonces el riñón va a estar teniendo una forma de elipse o de balón de rugby. También aquí vamos a apreciar tanto el seno como el parénquima. El seno va a tener pues nos va a transmitir una imagen hiperecogénico. ¿Qué quiere decir? Pues que produce más eco, entonces lo estamos viendo en el color blanco o acá subrayado en el color azul, como lo podemos ver en la imagen. Y el parénquima tiene una ecogenicidad homogénea o parecida al órgano adyacente, ya sea el hígado o el vaso respectivamente de cada órgano, como lo podemos ver aquí arriba. Y bueno, en el parénquima podemos apreciar lo que son las pirámides, como lo podemos ver en la imagen número 5 del lado derecho. Y también lo podemos tener en un corte transverso, y esto nos va a dar pues en una forma de C. Después también tenemos la regularidad de la cortical. Aquí pues solamente se menciona que el riñón sano representa una superficie tanto lisa como homogénea. Y vamos a tener la ecogenicidad cortical. Aquí pues en pacientes sanos el riñón derecho es hipoecoico o de igual ecogenicidad al hígado, y el izquierdo es hipoecoico respecto al vaso. Eso quiere decir que cuando estemos evaluando esta parte se tiene que ver tanto el vaso como el hígado para pues poder evaluar de manera adecuada. Igual pues les pongo la misma imagen, aquí estamos viendo, y pues la apreciación que se da son casi de la misma ecogenicidad dependiendo de cada lado. Y vamos a tener la delimitación corticomedular. Aquí pues en condiciones normales el parénquima, que pues es la zona corticomedular, debe diferenciarse pues claramente del seno, y pues aquí lo podemos ver claramente cómo se diferencia el seno de la parte pues corticomedular. Bueno, aquí ya estamos viendo la ecografía renal y pélvica. Esta es una observación normal. El tamaño aquí no está medido, pero pues se menciona que es un tamaño normal. La ecogenicidad pues es igual, también es normal. Como podemos ver, el parénquima normal es ligeramente inferior al de hígado, es decir, pues se ve más oscuro. No existe una dilatación del sistema colector y pues en ese caso todo se encuentra normal. A diferencia de esta,
que nomás se las pongo para que vean un poco la diferencia, como podemos ver que están dilatadas las cálices, entonces aquí ya se presenta una patología que igual pues continuando con los temas los vamos a ir evaluando. Y luego tenemos la urografía intravenosa, esta pues es muy importante, esta sí tiene contraindicaciones, la pasada se puede realizar cuantas veces sea necesario en el paciente, pero esta sí va a tener algunas contraindicaciones. La urografía intravenosa, pues además de mostrarnos la forma y el tamaño renal, nos permite pues dar la funcionalidad. Nosotros podemos apreciar la funcionalidad tanto pues de todo el aparato urinario. Es por eso que es muy utilizada y pues esta tiene algunos otros nombres como es urografía excretora o pielografía intravenosa. Y pues aquí nosotros en la urografía intravenosa pues sabemos que se lleva un método donde pues se inyecta a nivel pues intravenoso algo que nos va a permitir reflejar o poder apreciar más todas las vías o toda la parte fisiológica del aparato y es por eso que tiene algunas contraindicaciones. Después de que ya se hace el procedimiento intravenoso, pues se da un tiempo de 15, 30 minutos y se hace radiografía seriada para nosotros poder apreciar las imágenes. Esta pues nos va a permitir también poder observar malformaciones congénitas, es muy útil en la uropatía obstructiva y como les mencionaba las contraindicaciones pues no se recomienda en mujeres embarazadas por la exposición a la radiación que se tiene, tampoco se recomienda en pacientes que tengan insuficiencia renal ya que pues puede empeorar y tampoco en personas con alergia ya que pues pueden caer en shock o pues hacer una reacción como tal. Y bueno, aquí tenemos la urografía intravenosa. Esta pues como les mencionaba, aparte nos va a dar lo de las vías urinarias. Aquí pues se puede apreciar de mejor manera, a mi punto de vista, de los demás estudios por el procedimiento intravenoso. Si se fijan, pues aquí tenemos a los dos riñones, están en una posición adecuada. Aquí podemos apreciar también lo que son las pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores, pues los uréteres. Podemos apreciar que pues estos tienen una dirección normal. Y pues aquí podemos ver a mero abajo lo que son la vejiga urinaria. Aquí también se recomienda que el paciente tenga una preparación antes, porque igual el gas o las heces pueden intervenir en la urografía. Y aquí les puse una urografía, como podemos ver, esta no es normal, esta ya tiene una patología, pero simplemente para que observen, por ejemplo, en este caso, la dirección de las vías urinarias, cómo hay una desviación. Y aquí tenemos otra normal de las vías urinarias. Esta pues nos señala como que cada aspecto, por ejemplo aquí pues nos señala la costilla, para nosotros podernos ubicar muy bien, pues el riñón derecho, como lo podemos ver, está más abajo que el riñón izquierdo, el polo superior, la pelvis renal, sus cálices menores, los cálices mayores, los cálices menores, la vía urinaria. Igual del otro lado pues vemos el riñón izquierdo, igual su pelvis y aquí a mero abajo va a estar la vejiga y pues podemos ver que pues no tienen un tamaño aumentado, entonces un tamaño normal, igual no se ven dilatadas las vías, ni obstruidas, ni que lleven una dirección irregular. Y vamos a continuar. Continuando ahora con lo que es la bibliografía ascendente y descendente, pues este va a ser un estudio de diagnóstico para observar lo que son las vías urinarias superiores, que es la vejiga, los uréteres y los riñones. En la bibliografía ascendente, que va de abajo hacia arriba, se va a hacer mediante la introducción de un catéter en el cual se va a insertar en la unión del uretero a la vejiga y se va a inyectar un contraste que se va a encargar de pues pintar, como aquí lo podemos ver en la imagen, en lo que es el uretero hacia arriba hasta llegar al riñón. En la descendente, el medio de contraste pues se va a administrar de manera intravenosa, el cual pues va a ser filtrado por los riñones y pues se va a excretar por el riñón al uretero hasta llegar finalmente a la vejiga. En este tipo de estudio es muy importante, como recordaremos en bioética, en darle una carta de consentimiento al paciente
ya que como estos pueden llegar a ser invasivos por el hecho de que se está administrando un contraste, el paciente tiene que estar consciente de que se le va a administrar alguna sustancia y pues también saber que no vaya a resultar alérgica a esa sustancia. Los usos de este estudio es para identificar alguna posible causa de sangrado en la orina, algún tumor o un cálculo que esté obstruyendo pues la vía urinaria. Y como lo podemos ver aquí en la imagen, se puede observar lo que son el uréter y cómo se ve de manera como una estenosis, o sea, hay algo que lo está haciendo más chico a comparación de la otra imagen que ya se ve de una manera más dilatada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. En cuanto a la tomografía computarizada, esta pues va a ser una exploración radiológica en el cual se van a utilizar pues radiaciones ionizantes y pues estas pues es un tipo de energía que se va a encontrar liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas y pues como vimos también en bioquímica de este tipo, bueno, los humanos pues estamos en constante exposición a tipos de radiaciones, ya puedan ser naturales, como por ejemplo la del suelo, el agua, o de algunas fuentes artificiales en caso de pues, la medicina, que son los rayos X o algunos otros dispositivos. En la tomografía, pues se puede observar la imagen en un corte axial de la región explorada. Por ejemplo, en la figura 1 podemos ver unos riñones normales. En cuanto a la figura 2, se pueden ver que no se ve un color pues favorable, no se pueden ver la forma correcta del riñón, como si fueran unos frijolitos, no se puede ver y pues esto pues, quiere decir que existe alguna patología en ellos. Los riñones en la tomografía pues se van a visualizar en ambos lados de la columna vertebral y pues su densidad va a ser de manera uniforme y van a estar rodeados de lo que es la grasa perirenal. Actualmente pues la tomografía computarizada ha tenido pues cambios y no solamente se puede ver en un corte axial, también puede verse algún corte transversal, pero pues eso va dependiendo del hospital al que uno vaya porque pues, no todos tienen los recursos o no tienen los aparatos de manera actualizada. Y pues la administración del contraste intravenoso lo que nos va a ayudar es permitir diferenciar lo que es el córtex renal de la zona medular y pues habitualmente de esta manera se puede observar lo que son los vasos renales. ¿Le puedes dar a la siguiente? La tomografía computarizada pues va a tener bastantes usos, ya que es uno de los estudios más comunes que se pueden realizar y pues se puede utilizar en los casos de algún angiolipoma, que pues va a ser un tumor que va a contener grasa en el interior del riñón. Y pues la tomografía computarizada se utiliza en este caso, ya que tiene la gran capacidad de diferenciar la grasa de otros tejidos. También pues va a tener un papel importante en la valoración de traumatismos renales, por ejemplo, cuando se hace alguna biopsia y hay algún sangrado, pues se puede utilizar la tomografía computarizada. También pues si hay por ejemplo, que alguna persona haya sido golpeada, pues muchas veces los golpes son en el abdomen y pueden dañar al riñón. También pues se puede utilizar en estudios de lo que son las malformaciones y la malposición de los riñones, ya que pues gracias a la tomografía podemos ver lo que es la morfología, el tamaño, la relación que tiene con otras estructuras y pues también en la anatomía de lo que son las arterias renales, ya que desde el punto de vista vascular sirve para el diagnóstico de lo que es la estenosis. Y también se puede utilizar para procedimientos intervencionistas de la vía urinaria, por ejemplo, en pacientes que tengan alguna obstrucción de urinaria baja. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Algo que también tiene que ver con la tomografía computarizada es la helicoidal, que esta diferencia de la otra es que va a permitir exploraciones mucho más rápidas y no solamente va a evaluar cierta área, sino que puede evaluar lo que es todo el abdomen y pelvis en menos de 2 minutos. ¿En qué consiste esta? En que el paciente pues, va a estar pues acostado, va a haber un tubo de rayos X que va a girar de manera permanente como lo podemos ver en la imagen
que va a tener una rotación y pues va a empezar a escanear prácticamente alrededor de todo el cuerpo del paciente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La ventaja que tiene la tomografía computarizada helicoidal es que va a eliminar la distorsión originada por los movimientos respiratorios que tenga el paciente. También va a permitir una mejor evaluación de las pequeñas masas renales y suprarrenales. Y algo que es innovador en este caso es que permite reconstrucciones tridimensionales de suficiente calidad para que los doctores puedan evaluar algún problema que tengan. Y pues va a facilitar la exploración de enfermos críticos o que poco colaboradores, porque pues, no precisamente a una persona consciente se le tiene que hacer eso. También pues tenemos que tomar en cuenta que hay pues, personas enfermas pues, de algo mental, que a lo mejor se asustan al ver el aparato, entonces este sería una buena opción para aquellos pacientes. Y la principal indicación para realizar la tomografía es el estudio pues de las masas renales y suprarrenales que pues no fueron definidas claramente en una ecografía. Y por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que la tomografía computarizada helicoidal se puede mostrar arribita lo que es un tumor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En la ecografía Doppler y Doppler a color, esta puede ser útil en el diagnóstico de lo que es la obstrucción urinaria aguda y pues va a consistir en visualizar las arterias renales desde la pared anterior del abdomen. Las imágenes que se van a presentar pues van a permitir ver lo que es las arterias y medir la velocidad del flujo de la aorta y las arterias renales. Aquí es importante saber identificar que pues las áreas claras, como lo podemos ver en la imagen, pues, significan que hay un buen flujo sanguíneo, eh, pues sí, en el riñón hay buen flujo sanguíneo en el riñón y que las áreas oscuras pues hay un flujo sanguíneo deficiente que puede ser provocado por algún cálculo que tengamos, alguna estenosis o alguna otra patología. Y pues ahí en la imagen podemos ver el doble color, donde se pueden ver en el tercio medio de su tamaño lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el riñón. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto a la resonancia magnética, este es un método de diagnóstico con ventaja de proporcionar imágenes a gran detalle anatómico. Hasta la actualidad no se ha demostrado pues algún efecto secundario o que dañe al paciente, por lo cual la mayoría de los doctores también utilizan este tipo de estudio, porque recordemos que la mayoría de los pacientes con alguna enfermedad renal no se les recomienda pues introducirse algún contraste, ya que la vía de eliminación y de excreción pues es urinaria. Entonces, en vez de beneficiarlo por algún estudio, también lo podemos dañar. Entonces los doctores a veces recurren a algo que no es demasiado invasivo para no dañar ese aspecto del paciente. La resonancia magnética permite ver a detalle tanto en el plano transversal como en el coronal y de manera sagital. Y las imágenes pues van a depender de la densidad de átomos de hidrógenos que haya en los tejidos, porque pues estos átomos van a estar contenidos de cantidad variable, a diferencia de otros tejidos orgánicos, como les explicó Dora, de que también es importante que el paciente esté preparado, ya que si se encuentra gran cantidad de gas, pues no se va a poder observar la imagen, no se va a poder apreciar la imagen de manera correcta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y aquí en esta imagen podemos ver la capacidad de diferenciar los tejidos blandos y la zona medular pues suele observarse más hipotensa, que es lo que la corteza. Y pues la resonancia magnética permite una adecuada valoración de la anatomía renal sin la necesidad de un contraste, como les mencionaba. Gracias, todo de mi parte. Buenos días, voy a continuar yo con la exploración vascular renal.
Bueno, la exploración vascular renal pues es importante para el diagnóstico de enfermedades renales determinadas, bueno, que afectan a los vasos. Y existen procedimientos tanto invasivos y no invasivos. En cuanto a los invasivos, tenemos por ejemplo la arteriografía renal, que estos procedimientos tienen un riesgo considerable y frecuente toxicidad, ya que se va a realizar la inyección intravascular de medios de contraste. En cambio de los no invasivos, tenemos la tomografía computarizada helicoidal, la ecografía Doppler y la angioresonancia, que ya Nancy nos mencionaba un poco sobre estos. Bueno, estos han adquirido gran importancia como primer paso de evaluación de los pacientes con sospecha de enfermedad vascular y dejando así los invasivos para aquellos pacientes en los que se tiene una sospecha muy elevada o en ocasiones para la propia terapéutica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a continuar con la angiografía renal, que este es un procedimiento invasivo diagnóstico, como les mencionaba, que podemos decir que es una radiografía especial que se realiza para estudiar los vasos sanguíneos de los riñones, aunque se ha empezado a disminuir su uso y a sustituirla por los métodos no invasivos. Bueno, este procedimiento consiste en la inyección de un contraste en las arterias renales que se va a realizar por vía femoral de preferencia, aunque también se puede pues, realizar por vía axilar. Y esto es mediante la técnica de Seldinger, es decir, que se va a introducir un catéter bien en la aorta o selectivamente en las arterias renales. Y esto nos va a permitir ver la vascularización renal, que vamos a ver arterial en una primera fase, y ya en fases tardías vamos a ver la venosa, y por tanto va a permitirnos valorar la existencia de estenosis, de obstrucción, que es la trombosis, o dilatación, que son los aneurismas, así como si hay una conexión anormal entre las arterias y las venas, la presencia de tumores renales o una hemorragia. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que son la coagulopatía no corregible, que el paciente tenga alguna alergia al medio de contraste que se utiliza y también los malos accesos vasculares. En cuanto a la principal indicación, eh, pues son las lesiones vasculares renales, que es lo que les mencionaba de los aneurismas, la estenosis, y también se va a indicar en aquellos pacientes en los que los estudios de imagen pues, no sean concluyentes o en ocasiones se llega utilizar para obtener un mapa vascular. Que esto es, por ejemplo, en el caso de un trasplante de riñón, que se quiere determinar el número de arterias y venas que tiene pues, el riñón. Y aquí en la imagen tenemos la angiografía renal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, esta imagen nos muestra una estenosis en el origen de la arteria renal izquierda, con un hallazgo característico que es la dilatación postestenótica, que es lo que está encerrado en el circulito rojo. ¿Le das, por favor? Bueno, seguimos con la medicina nuclear, que estas técnicas pues son muy útiles para valorar la perfusión renal, la filtración glomerular y para determinar el tracto de salida de la vía urinaria. También se puede valorar con esto la integridad del parénquima renal. Para estas técnicas lo que se utiliza son los rayos gamma, los cuales van a ser detectados por un equipo o gamma cámara como la que tenemos en la imagen, que luego de la inyección del fármaco con actividad radiactiva de muy poca pues, duración, estos al ser depurados por los riñones nos van a permitir evaluar la función de estos y la integridad de la vía urinaria. ¿Le das, por favor? Bueno, en cuanto a las indicaciones, tenemos que el ácido dietilen-triamino pentacético, que sus siglas son DTPA, que este es un radiofármaco, se va a utilizar para pues, la cuantificación renal. Esto particularmente cuando se desea obtener la medida de la tasa de filtración glomerular, debido a que este radiofármaco pues, se va a filtrar, perdón,
libremente por el glomérulo y no va a ser secretado ni reabsorbido, tampoco sintetizado o destruido por pues, las células del glomérulo. Tenemos también otro radiofármaco para la medición de la función renal, que es el ácido mercaptoacetiltriglicina, que sus siglas son MAG3, que pues después de su administración, lo que va a hacer es que se va a unir a las proteínas plasmáticas y va a ser así aclarado rápidamente de la sangre por los riñones, mediante la secreción tubular. Entonces, este radiofármaco nos va a permitir calcular el aporte circulatorio que recibe cada riñón, también el tránsito tubular y la excreción renal del producto, por lo que pues, se utiliza para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, hipertensión arterial renovascular y es más indicado en niños. Bueno, aquí en la imagen tenemos un renograma secuenciado de TPA, que un renograma pues es un estudio dinámico de la función renal. Esta es la representación en forma de curva de la actividad tiempo del riñón. Y tras la administración del radiofármaco y con la gamma cámara vamos a obtener unas imágenes secuenciadas que son las que vemos ahí en la diapositiva y también unas curvas funcionales que las vemos en la siguiente diapositiva. ¿Le das, por favor? Bueno, ahí están las curvas que les decía. Bueno, la medición fragmentada de la función renal para determinar si la nefrostomía ofrece garantías, pues también es una indicación, ya que con frecuencia es importante para el cirujano conocer cuál es la contribución que tiene cada riñón a la función renal total. Y aquí en la imagen del lado derecho vemos la curva radiorenográfica normal, que esta se evalúa la actividad con respecto al tiempo. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el de las Y es la actividad. Y aquí vemos que pues la actividad primero aumenta y va a ir disminuyendo con el tiempo. En cambio, en la otra figura que tenemos, que en este caso es de una obstrucción de la vía urinaria, vemos que va aumentando la actividad con el tiempo y ya no va disminuyendo. ¿Le das, por favor? Bueno, otra indicación es para establecer la presencia de cicatrices renales en el paciente que tiene lesión renal de repetición. Aquí la gamografía renal, que pues esta es una prueba de imagen que nos va a proveer información en cuanto a la morfología y cuantitativa de la función renal, pues se utiliza otro radiofármaco que es el ácido dimercaptosuccínico, que sus siglas son DMSA, que pues tras su administración lo que va a hacer es que se va a pues localizar en la corteza renal y hasta un 90% de se va a ligar a proteínas plasmáticas, por lo que nada más una pequeña fracción de se va a filtrar, pero la reabsorción va a ser casi nula. Y con la ayuda de la gamma cámara o cámara gamma, pues vamos a obtener imágenes de este radiofármaco en los riñones. Y bueno, la elevada concentración de este radiofármaco, que es el DMSA, pues en la corteza nos va a permitir, ¿cómo decirlo?, objetivizar las alteraciones del parénquima, así como pues alteraciones en cuanto a la forma y a la situación renal. Entonces, podemos decir en resumen que pues valora la corteza renal y las áreas de inflamación o cicatrización del riñón, en las cuales se va a mostrar una alteración en la captación del DMSA, que aquí en la imagen del lado derecho vemos que es una gamografía con DMSA normal y vemos a los riñones que se ven como en color naranja y amarillo, pero en cambio en la del lado izquierdo, que es donde hay una cicatriz en el polo inferior derecho,
vemos que los colores amarillo y naranja casi no están presentes, sobre todo en el que está del lado derecho. Y hay más azul y morado y rosa. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, otra indicación pues es la valoración de los trasplantes renales, en los que se puede detectar una disminución en el flujo sanguíneo, la extravasación de la orina por lesiones de la vía urinaria externa, aquí también pues en la vascularización del injerto renal, pues se pueden encontrar algunas zonas que son hipovascularizadas o que son o también llamadas hipocaptantes, que estas nos van a indicar que hay la presencia de un infarto renal. En cambio, cuando haya una pues, pobre perfusión con una pobre función excretora, nos va a indicar rechazo del trasplante. Y cuando hay una buena perfusión, pero que la función excretora, perdón, es deteriorada, nos va a indicar una necrosis tubular aguda. Y aquí en esta imagen, pues vemos una evaluación de un trasplante renal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, otra indicación es la gamografía renal de filtración con estímulo diurético, que esta se utiliza para determinar si una curva que nos sugiere que hay una obstrucción, si esta obstrucción es anatómica o funcional. O sea, para saber qué tipo es la obstrucción. La indicación número 6 pues es la cistoureterografía isotópica, que esta se solicita en el control del reflujo vesicoureteral. Y por último, tenemos el test con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pues en presencia de una estenosis arterial renal, el renograma va a estar con el radiofármaco DTPA o con el MAG3, nos va a mostrar pues diferencias significativas o empeoramiento frente a un renograma con previa administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, en resumen, pues se utiliza para este test, se utiliza para caracterizar la presencia de obstrucción de la vía urinaria. Y ya sería todo por nuestra parte. Muy bien. Ustedes vieron primero tomar en cuenta las bases anatómicas y las bases embriológicas que tenemos de los riñones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es precisamente lo que mencionaron y utilizar estudios iniciales, estudios de imagen que nos den estas características de los riñones en tamaño, en relaciones, y también su arquitectura en forma general, pero tomando en cuenta las variantes anatómicas que mencionaron. Entonces, los riñones, ya sabemos que no están exactamente simétricos, que podemos tener, hay variaciones, siempre va a estar uno más arriba que el otro, pero también que están girados hacia la parte, hacia la parte frontal. Pero no están exactamente los dos girados en forma simétrica. Puede estar uno más girado que el otro. Y entonces, de los estudios que ustedes mencionan, la radiografía de abdomen ya no es utilizada. ¿Por qué? Pues precisamente por todos los artefactos que nos genera el gas intestinal y que no se puede preparar adecuadamente. Así como también las imágenes sobrepuestas de los músculos, que nos pueden confundir. Y en realidad, pues nada más nos lo utilizaríamos para ver las siluetas renales, el tamaño de los riñones y la dirección de los mismos.
Así es de que ya no se utiliza, pues porque tenemos otros recursos, los cuales son más, más específicos. Y en este caso, pues estamos hablando del ultrasonido. Ahora, del ultrasonido. Si ustedes se fijaron en las imágenes, no la da en escala de grises. En la escala de grises quiere decir que en algunas partes del riñón, de acuerdo a la anatomía, pues vamos a tener una parte más vascularizada, que es la corteza, y la otra menos, que es la médula. Entonces vamos a encontrar diferencias en la ecogenicidad entre una y en la otra. Digo, en condiciones normales o los valores normales sería una relación de 2 a 1, que la corteza es más delgada que la médula. Y entonces, aparte de que nosotros tenemos que medir los riñones en forma longitudinal, ahí les mencionaban que se tenía que ser muy objetivo. O sea, tenemos que medirlo exactamente con el sistema de marcaje del aparato. Este aparato, si ustedes se fijaron desde el inicio, el transductor es como una especie de campana. Esa campana es precisamente la parte que tiene mayor amplitud. Esa curvatura la tiene la que está en contacto con la piel del paciente, y es precisamente para ampliar la proyección de estas ondas sónicas en el cuerpo humano. Y entonces, donde nosotros apoyamos el transductor, nos aparece la línea, y esa línea, es la que nos va a dar la imagen, ampliada. Entonces, por escala de grises, pues entonces veríamos que se mediría con la mayor ecogenicidad y menor ecogenicidad. Y entonces la corteza se va a ver más oscura y la médula se va a ver más clara. El tamaño, como ya mencionaron, pues es diferente en el hombre y en la mujer, pero siempre debemos de tomar en cuenta, que de las mediciones longitudinal, anteroposterior y de grosor siempre las deben de marcar, van a estar marcadas, perdón, o graficadas, no nada más por un cursor, sino también en la parte inferior, izquierda del aparato, nos va a marcar ahí, estos datos. Así es de que, aparte de nosotros de visualizarlo, el parénquima renal, también vamos a ver las longitudes y vamos a ver si sí corresponden. La siguiente es, cuando nosotros aplicamos Doppler a ese ultrasonido, pues entonces también, los colores, si ustedes se fijaron también, aparecen, desde un rojo intenso hasta un azul, y es precisamente como se va a, el flujo, es precisamente para verlo, el Doppler, para ver flujos del riñón, y entre más alejado está, pues entonces el color va a cambiar a azul. Entre más cercano está, pues va a ser rojo. Y así, nosotros lo podemos medir. También este ultrasonido Doppler nos va a valorar, no nada más el flujo, sino el índice de resistencia en cada una de las porciones del riñón. O sea, a nivel de la arteria renal, podemos poner ahí el cursor y medir, el pico de diástole y el pico de sístole, y entonces hacer la relación y medir la resistencia que pudiera existir. Nosotros podemos medirlo todavía en las arterias, interlobulares, o a nivel de las, arciformes, y entonces ver si hay alguna obstrucción que nos genere estas resistencias. En los vasos más pequeños, el índice de resistencia no debe de superar de 0.65. Y de esta manera, pues, podemos ver si hay alguna alteración en el flujo, y a nivel del ilio, o bien intrarrenal.
Para eso es este estudio, pero ahora vamos a mayor complejidad. Se llaman mayor complejidad porque son invasivos, porque van a utilizar algunos contrastes, pero podemos utilizarlo en la forma simple, que es la tomografía, la resonancia, y estos estudios simples pues van a ser todavía mayor sensibilidad que el ultrasonido. Obviamente que el ultrasonido, entre mayor sensibilidad tenga, o sea, podemos encontrar ultrasonido de segunda, tercera, de cuarta dimensión, y entonces pues obviamente la sensibilidad va a ser mucho mayor. De hecho, va a asemejar a la de una tomografía o a la de una resonancia, pero pues no podemos saber la capacidad que tenga de resolución de estos aparatos. Por eso preferimos utilizarlos. Y entonces estos estudios, aparte de ser específicos, podemos ver los órganos que están adyacentes, y podemos también utilizar la fase vascular. Entonces sería una tomografía simple, contrastada con un aspecto vascular también. Entonces sería un angiotomografía o una angioresonancia renal, obviamente, ¿sí? O de la vía urinaria. Y finalmente lo que mencionaron del gamagrama, pues nos va a dar el porcentaje de función de cada uno de los riñones, no nada más en la filtración, sino también en la función tubular. Y entonces ahí podemos utilizar varios fármacos para saber en qué parte de los túbulos es el que está con alteraciones. No sé si tengan algún comentario. Obviamente que los precios, pues, hay ultrasonidos que cuestan 100 pesos, pero hay ultrasonidos que cuestan 1000 pesos, dependiendo de dónde se realice, ¿verdad? Y los estudios de tomografía también, si es una tomografía simple o urotomografía, que ven exclusivamente los riñones y la vía urinaria, o bien una tomografía contrastada o de tipo helicoidal, como mencionaba, o multicorte, que nos da una reconstrucción total de toda la vía urinaria y de los riñones en forma tridimensional, y dinámica. Entonces, pues obviamente que esta pues cuesta más o menos como entre 10 y 20 mil pesos. Y ¿cómo se llama? La resonancia magnética, que más o menos nos va a dar alguna información semejante, tiene un precio más o menos parecido. Y el gamagrama renal, pues va a utilizar radionúclidos. Estos son eliminados en 5 minutos. No ocasiona daño renal. Y estos el costo aproximado es entre 5 y 10 mil pesos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase.